Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Villarreal del Instituto Superior Sucre de la carrera Contabilidad Superior de la materia de titulación. El día de hoy me toca hablar sobre la NIE 700. Un breve resumen. La NIE 700. La NIE 700 habla sobre el dictamen del auditor independiente. Esta NIE 700 trata las circunstancias en que el auditor puede expresar una opinión no calificada, opinión limpia, y no es necesario ninguna modificación al dictamen del auditor. La NIE 701, modificaciones al dictamen del auditor independiente, establece normas y proporciona lineamientos sobre las modificaciones a este dictamen para un párrafo de énfasis, una opinión calificada, a una abstención de opinión o una opinión adversa. Definición de conceptos que aparecen en el texto de esta norma. Estados financieros de propósito generales corresponde a los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Marco de información con fines generales es el marco normativo de información financiera, diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Marco de imagen fiel. El marco de información financiera que requiere cumplimiento de sus requerimientos y además reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la requerida, específicamente por el marco. Reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que esto solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Marco de cumplimiento. Se trata de un marco de información financiera que requiere cumplimiento de sus requerimientos en forma general únicamente. Opinión limpia, no modificada o favorable. Es la opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera, aplicable más usualmente conocida como opinión limpia. Proceso de formación de una opinión sobre los estados financieros. Todo el trabajo que realizó el auditor desde el inicio de su labor, desde la planeación del trabajo, ha sido el recorrido que debe realizar el auditor para formarse una opinión sobre los estados financieros. Ha dedicado el tiempo suficiente y necesario en la constante búsqueda de evidencia de auditoría para formarse tal opinión. Al formarse una opinión sobre los estados financieros, el auditor evalúa si, con base en la evidencia de auditoría obtenida, hay una seguridad razonable sobre si los estados financieros, tomados como un todo, están libres de errores materialmente importantes. Esto implica concluir si han obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría para reducir a un nivel aceptable bajo los riesgos de presentación errónea de importancia relativa de los estados financieros y para evaluar los efectos de representaciones erróneas identificadas, no corregidas. Formarse una opinión sobre los estados financieros expresa un punto de vista irrazonable. Están presentados razonablemente respecto de todos los importes, acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Implica evaluar si los estados financieros se han preparado y presentado de acuerdo con los requisitos específicos del marco de referencia de información financiera, aplicable para clases particulares de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. Esta evaluación incluye considerar si las políticas contables seleccionadas y aplicadas son consistentes con el marco de referencia de información financiera y son apropiadas en las circunstancias. Las estimaciones contables hechas por la administración son razonables en las circunstancias. La información presentada en los estados financieros, incluyendo las políticas contables, es relevante, confiable, comparable y entendible.
Los estados financieros proporcionan suficientes revelaciones para facilitar a los usuarios entender el efecto de las transacciones y eventos de importancia relativa sobre la información transmitida en los estados financieros. Por ejemplo, en el caso de estados financieros preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, la posición financiera desempeño financiero y flujo de efectivo de la entidad. Tipos de opinión. El auditor expresará una opinión limpia cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por el contrario, el auditor expresa una opinión modificada en el informe de auditoría, de conformidad con la NIE 700, que se desarrollará en nuestro próximo tema de estudio. Cuando concluye que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto contienen errores materiales. No pueden obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales. Cuando la aplicación del marco de referencia de información financiera como resultados de estados financieros errados, eventos pocos usuales y extremadamente raros. Tal y como se comenta en la NIA 210, el auditor de estados financieros toma en cuenta la aceptabilidad del marco de referencia de información financiera cuando considera aceptar el trabajo bajo esta premisa. La aplicación de este marco de referencia de información financiera que se determina como aceptable para estados financieros de propósito generales. Ordinariamente dará como resultado estados financieros que logren una presentación razonable en circunstancias extremadamente raras y poco usuales. La aplicación de un requisito específico en un marco de referencia que sea determinado como aceptable para estados financieros de propósito general puede dar como resultado estados financieros que sean equívocos en las circunstancias particulares de la entidad. Si el auditor encuentra circunstancias que los lleven a concluir que el cumplimiento con un requisito específico conlleva como resultado obtener estados financieros que son equívocos, debe considerar la necesidad de modificar su dictamen. Las modificaciones, si las hay, ya que son apropiadas para el dictamen del auditor, dependerá de cómo maneje la administración el asunto en los estados financieros y de cómo maneja el marco de referencia de información financiera, estas circunstancias raras y extremas. Partes que componen el dictamen del auditor a una auditoría. Acuerdo con la norma internacional de auditoría. La consistencia del dictamen del auditor cuando la auditoría se ha conducido de acuerdo con la NIA. Promueve la credibilidad en el mercado global al hacer más fácilmente identificables las auditorías que se han conducido de acuerdo con normas reconocidas globalmente. También ayuda a promover el entendimiento del lector y a identificar las circunstancias inusuales cuando éstas ocurren. 1. Título. El informe de auditoría llevará un título que indique una claridad que se trata del informe de un auditor independiente. Para el caso de estados financieros distintos a las de las cuentas anuales, el título del informe se adaptará a la denominación del estado financiero. Objeto de auditoría. Informe de auditoría de estados financieros emitido por un auditor independiente. 2. Destinatario. El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda, en función de las circunstancias del encargo. El informe de auditoría se identificará a la persona o personas a quienes vaya destinada, normalmente a los accionistas o socios, y a quien hubiese efectuado el nombramiento, en el caso de que este sea el último no coincida con el destinatario. 3. Opinión del auditor. La primera sección del informe de auditoría contendrá la opinión del auditor y tendrá el título Opinión. La selección opinión del informe de auditoría
También identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados. Identificará el título de cada estado que comprende los estados financieros. Remitirá a las notas explicativas, así como al resumen de las políticas contables significativas. Especificará la fecha o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprende los estados financieros. Para expresar una opinión limpia sobre un estado financiero preparado conformidad con un marco de imagen fiel y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa. Se utilizará una de las frases indicadas a continuación que se consideran equivalentes. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntados presenten fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. O, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para expresar una opinión limpia sobre unos estados financieros preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, la opinión del auditor indicará que los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En el caso de que el marco de información financiera aplicable al que se hace referencia en la opinión del auditor no sean las NIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en la opinión del auditor se identificará la jurisdicción de origen del marco de información financiera. Cuatro, fundamento de la opinión. El informe de auditoría incluirá una sección inmediatamente a continuación de la sección opinión, con el título Fundamento de la opinión, que manifestará que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Hace referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describen las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAs. Incluir una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y de que han cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Manifestar si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. 5. Empresa en marcha. En el caso de auditoría de un conjunto o completo de estados financieros de propósito general en entidades que cotizan en bolsa, el auditor comunicará las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieren por algún otro motivo que el auditor comunique las cuestiones claves de la auditoría o éste decida hacerlo, aplicará la NIA 701. Algunos ejemplos de cuestiones claves. El auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno corporativo de la entidad, aquellas que hayan requerido atención significativa del auditor a realizar la auditoría. Para su determinación, el auditor tendrá en cuenta lo siguiente: las áreas de mayor riesgo valorada de incorrección material o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315. Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que han identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación. El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periodo. 7. Otra información. En este párrafo se incluye aspectos relacionados con otros asuntos diferentes a los anteriores o aspectos específicos de cumplimiento legal, tales como informe de gestión, cumplimiento de normas y regulaciones, entre otros.
8. Responsabilidad en relación con los estados financieros. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto, el marco legal de la jurisdicción concreta y no es necesario que se refiera específicamente a la dirección. En algunas jurisdicciones, la referencia adecuada puede ser a los responsables del gobierno de la entidad. Esta sección del informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que la dirección de la entidad considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error. La valoración de la capacidad de la entidad para continuar como negocio marcha y de si es adecuado utilizar el principio contable de la empresa como la revelación en su caso de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento. La explicación de la responsabilidad de la dirección en relación con esta valoración incluirá una descripción de las circunstancias en las que es adecuado el uso del principio contable de negocio en marcha. Esta sección del informe de auditoría identificará asimismo a los responsables de la supervisión del proceso de información financiera cuando los responsables de dicha supervisión sean distintos de los que cumplan. En este caso, el título de la sección se refiere también a los responsables de gobierno de la entidad o al término adecuado con el texto del marco legal de la jurisdicción concreta. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, la descripción en el informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estados financieros se refiere a la preparación y presentación fiel de los estados financieros o la preparación de estados financieros que expresen la imagen fiel según proceda. 9. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Este párrafo debe considerar manifestaciones que los objetivos del auditor son: 1. Obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error. 2. Emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. Manifestará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y alternativamente, 1. Descripción que se considera en materiales si individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en estos estados financieros. 2. Proporcionar una definición o descripción de la importancia relativa de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 10. Nombre del socio. El nombre del socio del encargado del trabajo o responsabilidad se debe incluir en el informe de auditoría de los estados financieros de propósito general de entidades que coticen en bolsa, salvo que en circunstancias poco frecuentes se puedan esperar razonablemente que dicha revelación pueden originar una amenaza significativa para la seguridad personal. 11. Firma. Teniendo en cuenta que el informe siempre debe ser presentado por un escrito, el mismo debe estar firmado. 12. Dirección y fecha del informe. El informe deberá indicar el domicilio profesional del auditor de estados financieros, así como su número de registro profesional que lo acredite. En el caso de una firma de auditoría, deberá indicar el domicilio social de la sociedad junto con la dirección de la oficina correspondiente. Gracias.
700 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros y establece la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultados de una auditoría de estados financieros.